Hola, soy Ana y este es mi proyecto final. Es una comparación y contraste de dos textos persuasivos. Esta presentación se centrará en las semejanzas y diferencias entre dos hojas informativas sobre la votación temprana. Ambos textos, texto 1 y texto 2, se asemejan, pero también presentan diferencias importantes en diferentes contextos. Empezando con la información básica sobre los textos. Ya que los dos textos son hojas informativas, tienen mucho en común sobre su información básica. Por ejemplo, están dirigidos a públicos similares, a cualquier persona que pueda votar en el estado de Arizona y más específicamente en el condado de Maricopa. Los dos textos tienen el mismo función, que es informar y persuadir, y tienen el mismo origen. Son tarjetas enviadas por correo a la casa de votantes. Una diferencia es que el texto 2 incluye información sobre el exceso de votos. Los dos textos se conforman con las expectativas de la apariencia de una hoja informativa. Por ejemplo, ambos contienen ejemplos visuales de cómo completar la boleta, indican los números de teléfono para llamar si hay preguntas por los votantes y tienen instrucciones en español e inglés. Sin embargo, el texto 1 tiene las instrucciones en español separados de las que están en inglés. Como podemos ver en el texto 1, en la segunda página, la parte superior es completamente en español y la parte inferior es completamente en inglés. Mientras que en el texto 2 las instrucciones se traducen a medida que avanzan. En el texto 2 podemos ver más información, ya que hay información sobre el exceso de votos y las oraciones son más largas. Los dos textos contienen un vocabulario relacionado con las elecciones. Podemos ver términos como lista de candidatos, boleta, candidatos retirados, día de la elección. El nivel léxico no es muy alto, ya que se dirige a un público que no necesariamente tiene que tener una educación alta. Podemos ver las preposiciones simples, por ejemplo en el texto 1 para obtener por una boleta, en el texto 2 por escrito para ser válida. Unas diferencias, o por otro lado, es que en el texto 2 se usan términos para describir el voto excesivo, por ejemplo, más de un candidato, voto excesivo. Aunque los dos textos usan los nexos cronológicos, el texto 1 lo usa con más frecuencia. Se usa el paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4 para explicar cómo se llena la boleta y cómo enviarla, mientras que en el texto 2 nomás se usa en una ocasión cuando se está enseñando un ejemplo de una boleta completada y cómo se ve después. Ambos textos tienen errores léxicos en común. Por ejemplo, en los dos textos se usa el verbo depositar. En el texto 1 se usa pueden depositarse y en el texto 2 pueden depositarla. En inglés es muy común usar el verbo depositar, que significa deposit, cuando alguien o algo es dejado en un lugar. El verbo apropiado es entregar. Entonces, en el primer ejemplo debe de ser pueden entregarse y en el ejemplo 2 pueden entregarla. Una diferencia o un error léxico en el texto 1 es el uso de la preposición en. Se dice en el texto en el día de la elección, pero tiene que ser el día de la elección. No se tiene que usar la preposición en este caso. En inglés sí se usa la preposición como on the day of, pero en esta ocasión no se necesita. Hay
algunas semejanzas y diferencias en la gramática clave. Para empezar, los dos textos usan el tiempo presente. Por ejemplo, doble su boleta, llame al, use un bolígrafo, escriba el nombre. Y los dos textos usan la segunda persona a lo largo del texto. Podemos ver esto con el uso de usted. También podemos ver la voz pasiva. En el texto 1 deben entregarse y en el texto 2 se debe entregar. El se pasivo también se usa en los dos textos. En el texto 1 se incluya, se aplica y en el texto 2 se debe. Unas diferencias es que o son que se usa más la tercera persona en el texto 1, mientras que en el texto 2 se usa más la segunda persona. Se ve el uso de la conjunción adverbial en el texto 2 para hacer si usted vota, que ya aparece. El futuro sintético también se usa en el texto 2. Unos ejemplos aquí: si usted vota, no será contada. Hay algunos errores gramaticales en común que tienen los dos textos. Unos errores de puntuación son los que yo noté. Por ejemplo, en el texto 1, use un bolígrafo negro, no use tinta roja. Esta oración debe de llevar un punto al final, pero no tiene punto. En el texto 2, si usted usa un error al marcar su boleta, punto. Esta no es una oración completa, entonces no debe de llevar punto. Debe ser una coma. Debe ser si usted hace un error al marcar su bolete, coma, no trate de corregirlo. También podemos ver errores de deletreo. En los dos textos se usa o se pone día de la elección con mayúsculas y no debe de llevar mayúsculas. Unas diferencias es que en el texto 2 se ven más los errores de deletreo. Por ejemplo, lápiz o bolígrafo negro, no tinta roja. Todas estas palabras o letras no tienen que estar en mayúsculas. En el texto 2 podemos ver el mal uso de verbos. Por ejemplo, ponga la boleta electoral en el sobre, ciérralo y mandar por correo. Mandar tiene que ser mándelo, porque los verbos tienen que estar en el mismo modo de tiempo. En la composición estilística, los dos textos se usa la segunda y tercera persona y podemos ver las oraciones completas. En el texto 1 se usa con más frecuencia la tercera persona, mientras que en el texto 2 se utiliza más la segunda persona. El texto 1 contiene oraciones más cortas y el texto 2 contiene oraciones más largas. En los dos textos podemos ver los dos registros, formal y informal. El registro formal podemos ver en los dos textos que hay oraciones completas, mientras que también podemos ver el informal en los dos textos porque hay errores de puntuación y se usan palabras simples o simples no científicas. Una diferencia es que en el texto 1 el registro es más informal. Podemos ver las oraciones más cortas y también podemos ver como más ejemplos visuales, mientras que en el texto 2 vemos las oraciones más largas y entonces es un registro más formal. Los dos textos tienen el mismo valor cultural. No se ven valores culturales específicamente latinos, pero podemos ver la traducción de inglés al español. En conclusión, las dos hojas informativas se asemejan en su uso de información básica, léxico clave, composición estilística, registros y valores culturales. También hay diferencias notables en su apariencia física, errores gramaticales y gramática clave. Es importante poder reconocer estas semejanzas y diferencias para entender mejor el significado detrás de un texto y poder crear textos apropiados para diferentes públicos.
Bueno, eso es todo. Gracias.